Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. ¿Cómo llegó la humanidad a estar aquí en la Tierra? ¿Cómo llegaste tú a estar aquí? ¿Cómo se formó la Tierra? Deberías querer saberlo. Muchos se lo han preguntado y muchos han especulado. Muchos científicos han dedicado su vida a investigar y estudiar esta cuestión. Pero, ¿han encontrado las respuestas correctas? Analicémoslo un poco. Se han escrito muchos libros que pretenden contar la historia del origen de la Tierra y de la humanidad sobre ella, pero sus teorías, hipótesis y estudios no nos explican por qué el hombre es como es, por qué parece tener siempre problemas irresolubles, por qué parece estar siempre en apuros y por qué la humanidad está azotada por tantos males. Estas preguntas son importantes. Necesitamos conocer las respuestas y podemos saberlas. Ahora tengo ante mí dos libros muy leídos sobre este mismo problema. Uno es Esquema de Historia de H. G. Wells. El otro es una enciclopedia de historia universal, compilada y editada por William L. Langer. Ambos libros gozan de gran aceptación. Así que, primero, permítanme darles algunas citas interesantes, típicas de este tipo de historias. Los historiadores y científicos, en sus escritos, abundan en afirmaciones como aún sabemos poco, pero hay muchas conjeturas. O tal vez escuchen afirmaciones como bien podemos suponer o estamos empezando a creer esto y aquello. Bueno, aquí tienen algunas citas directas del bosquejo de la historia de H. G. Wells. Los científicos han descubierto la posibilidad de tal y tal cosa, y, además, los astrónomos, geólogos y quienes estudian física han podido revelarnos algo sobre el origen y la historia de la Tierra. Consideran que hace muchísimos siglos, el Sol era una masa de materia giratoria y llameante, aún no concentrada en un centro compacto de calor y luz. Y que, al girar, una serie de fragmentos se desprendieron de él y formaron los planetas. Nuestra Tierra es uno de estos planetas. Los astrónomos nos dan razones convincentes para suponer esto y aquello. Un poco más adelante, desconocemos cómo comenzó la vida en la Tierra. Los biólogos han hecho conjeturas sobre estos orígenes. Observen que no sabemos si hay conjeturas. Probablemente las primeras formas de vida eran pequeñas y blandas, sin dejar rastro de su existencia. Probablemente. ¿Y cómo sabemos que no había evidencia? Y un poco más adelante, estas primeras rocas debieron solidificarse como una masa sobre material líquido brillante debajo, como la lava al enfriarse, debieron aparecer primero como costras y escorias. Debieron ser constantemente remontadas. Simplemente debieron hacerlo, según el razonamiento de este hombre. Y un poco más adelante, las especulaciones sobre el tiempo geológico varían enormemente. Las estimaciones de la edad de las rocas más antiguas realizadas por biólogos y astrónomos, desde diferentes puntos de vista, han oscilado entre 1.000 millones, 600 millones y 25.000 millones. Ahora, les doy estas citas, mis amigos, para dejarles claro que gran parte de este llamado conocimiento difundido por historiadores y científicos no son hechos en absoluto, sino meras especulaciones, conjeturas, suposiciones y teorías. Aquí hay algunas citas de una enciclopedia de historia universal de Langer. Siguen la misma tendencia habitual. Aquí hay una cita: la prehistoria probablemente abarca más de 1.000.000 de años. Y luego, bajo el subtítulo Ancestros animales del hombre, aún no se han encontrado restos del precursor inmediato del hombre, el animal primitivo y más parecido a un simio del que se supone que desciende. Siguen muchas expresiones similares, entre ellas, algunas, como probablemente y se cree que data de, posiblemente en el Plioceno tardío, de nuevo, es pura especulación, se cree que tal y tal cosa, es probable que haya ocurrido, no sabemos casi nada de esto, de nuevo, es bastante seguro asumirlo, que algunos arqueólogos suponen, pero esto sigue siendo motivo de controversia,
Y finalmente, escuchen esto, de lo anterior debería quedar claro que actualmente sabemos mucho. Claro que no terminé esa última frase. Y, por supuesto, hay muchas otras palabras entre las que he citado. Y cuando lean una de estas historias, presumiblemente autenticadas, quizá no se den cuenta de las continuas confesiones de ignorancia, especulación y conjeturas que acabo de citar. Pero escuchen, si toman un libro así y, con un lápiz o bolígrafo rojo, subrayan todas las palabras y frases que les acabo de leer, y luego vuelven a leer solo lo que han subrayado. Creo que se sorprenderán, porque eso es precisamente lo que hice con estos libros. Y acabo de leerles esa parte. Cuando comencé a estudiar a fondo la revelación bíblica sobre la creación, también estudié las afirmaciones de la teoría de la evolución. Investigué las obras de Darwin, Huxley, Hegel y Spencer, e incluso las de Lamarck y otros que les precedieron. También profundicé en las obras de Chamberlain, Carl Voigt y otros. Quería considerar cuidadosamente y sin prejuicios todos los hechos, incluso las teorías, las evidencias y los supuestos hechos de ambas partes. Busqué la evidencia de ambas partes en esta cuestión de dos caras. Quería la pura verdad. Sinceramente, amigos míos, no es una pena que hoy en día, casi universalmente, los estudiantes de colegios y universidades absorban solo lo que se les enseña en nuestras escuelas y universidades? La suposición es especulación. Las teorías solo tienen una cara de una cuestión con dos caras. Claro que eso no es cierto en todas las universidades, y ciertamente no en Ambassador College. Pero, en la gran mayoría de los casos, estas teorías se aceptan como si fueran hechos comprobados, lo cual, enfáticamente, no lo son. Por eso, creo que podría resultar esclarecedor, revelador e incluso quizás impactante, además de interesante, analizar la otra cara de esta cuestión fundamental. La del origen de la Tierra, de cómo llegó el hombre a estar en ella y por qué. Creo que una breve síntesis de las afirmaciones bíblicas sobre la creación podría abrir los ojos y quizás la mente de quienes nunca antes habían considerado estas afirmaciones positivas. La Biblia es el libro más actualizado jamás escrito. Eso es lo más alejado de lo que supones, ¿no? Incluso en esta segunda mitad del siglo XX. Es un libro nuevo. Es un libro actual. Es para hoy y para mañana porque es un libro de la verdad, y la verdad siempre es la misma. Nunca pasa de moda. Les pido simplemente que comparen estas afirmaciones bíblicas con las de la doctrina evolucionista y juzguen ustedes mismos cuál les parece más lógica, razonable y racional. Les sorprenderá ver que estas afirmaciones bíblicas realmente tienen sentido. Muy pocos, incluso entre los teólogos, comprenden todo lo que la Biblia revela en este asombroso relato de nuestra tierra y la raza humana. Así que pueden esperar sorpresas. Ahora bien, el primer versículo de la Biblia, Génesis, capítulo 1, dice, Génesis 1, versículo 1 en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. No dice que tal vez haya sucedido, ni que se suponga, ni que algunas personas religiosas tengan una teoría de que esto o aquello sucedió. Es simplemente una afirmación simple, como si la hiciera alguien que conoce los hechos y no está especulando. Es una afirmación con autoridad. Herbert W. Armstrong regresará justo después de este mensaje. Una pregunta que ha preocupado a la humanidad durante siglos probablemente también te haya preocupado a ti. Tanto hombres comunes como grandes filósofos se han enfrentado a este problema monumental. Y es una pregunta que necesita respuesta. La pregunta es, ¿existe Dios? Y, de ser así, ¿cómo puedes demostrarlo? ¿Crees que la religión organizada es un ritual o una realidad? La pregunta sigue en pie. El folleto gratuito Existe Dios ofrece información tangible que te ayudará a responder a esta pregunta temporal. Aprenderás cómo la inteligencia y el diseño de la materia prueban la existencia literal de un Dios creador. No hay pregunta más importante que signifique tanto para tu vida diaria y tu paz mental, ¿existe Dios?
Ahora puedes saberlo sin lugar a dudas. Solicita tu copia gratuita de Existe Dios. Envía tu solicitud a Herbert W. Armstrong, apartado postal 111, Pasadena, California 91123. No dice cuándo creó Dios la tierra, ni aquí ni en ninguna otra parte de la Biblia. En cuanto al conocimiento revelado, podría haber ocurrido desde hace 6.000 años hasta varios millones o miles de millones de años, porque simplemente no lo dice. Pero Moisés escribió esas palabras en hebreo. Hoy las leemos traducidas al inglés. Y, por supuesto, la Biblia ha sido traducida a casi todos los idiomas del mundo. Pero yo la estoy leyendo en inglés. Ahora bien, las palabras hebreas que Moisés usó para escribir implican una creación perfecta, no una en estado de caos y confusión. El libro de Job, por ejemplo, muestra a Dios hablando con Job sobre esta misma creación en el capítulo 38. Allí se cita a Dios, hablando de una creación perfecta, cuando los ángeles cantaron juntos y gritaron de alegría al completarse la creación de la tierra. Es significativo que no se mencione a los humanos en este contexto en ese momento, pero sí a los ángeles. Puede resultar bastante chocante o sorprendente para quienes no comprenden la Biblia que otros pasajes bíblicos indiquen que originalmente la tierra estaba poblada por ángeles y no por humanos. Ahora, observen los versículos 6 y 7 de Judas, porque solo hay un capítulo de Judas y los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su morada. Él los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas, bajo el juicio del gran día, así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera, entregándose a la fornicación y siguiendo vicios contra naturaleza, son puestas como ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno. Ahora bien, estos ángeles, como también lo atestiguan otros pasajes, se convirtieron en demonios al pecar y pervertirse. El estado que dejaron fue esta tierra. Explicaré por qué lo dejaron un poco más adelante. Pero observen ahora que estos ángeles pecan. A continuación, observe 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7, segunda de Pedro 2, versículo 4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro. Ahora bien, la palabra tártaro es una palabra griega que se usa solo en ese lugar en toda la Biblia y se traduce al español como infierno, pero no significa el tipo de infierno que la mayoría de la gente imagina. Por eso prefiero usar solo la palabra griega. Es un lugar de confinamiento para demonios y los entregó a cadenas de oscuridad, lo que significa error o perversión para ser reservados para el juicio. Y ahora, en segundo lugar, no perdonó al viejo mundo, sino que salvó a Noé, la octava persona, el predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y ahora, en tercer lugar, redujo a cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra, condenándolas con una destrucción, poniéndolas de ejemplo para los que después vivirían impíamente y libró a los justos. Ahora observen la secuencia temporal, el pecado de los ángeles fue anterior al mundo antediluviano. Este mundo comenzó con Adán y continuó hasta Noé. Se extendió de Adán a Noé. Esta secuencia temporal sitúa el pecado de los ángeles antes de ese mundo o antes del mundo que comenzó con Adán. Observen primero a los ángeles, luego el mundo antediluviano de Adán a Noé, y luego Sodoma y Gomorra, que, por supuesto, ni siquiera se había construido hasta después de Noé. Los tres pecaron, y la destrucción física llegó a la zona de la tierra donde ocurrió el pecado universal, también en el caso de esta última. Ahora bien, el pecado se extendió por todo el mundo en la era antediluviana, y hubo un diluvio que afectó a todo el mundo. La destrucción afectó a todo el territorio. En Sodoma y Gomorra, el pecado se limitó a esas ciudades, y fueron estas las que fueron destruidas. Ahora bien, ¿acaso el pecado de los ángeles, que ocurrió en todo el mundo, no trajo también destrucción física a esta tierra? Bueno, ya veremos. Ahora bien, por supuesto, hoy en día no está de moda, intelectualmente hablando, creer que los ángeles existen.
Pero ahora examinamos el relato bíblico para ver qué dice y cómo se compara con todas estas conjeturas, teorías, suposiciones e hipótesis. La Biblia dice mucho sobre ángeles y demonios. En muchas religiones paganas, los demonios han sido adorados como dioses. La Biblia afirma claramente que los ángeles, aunque creados por separado e individualmente, están compuestos de espíritu y no de sustancia material como los humanos, son seres de gran inteligencia, dotados de libre albedrío, al igual que los humanos. Ese es el poder de tomar libre decisión. Ahora bien, ¿cuál fue el pecado de los ángeles que se convirtieron en demonios? ¿Y por qué abandonaron su morada original en esta tierra? Los profetas Isaías y Ezequiel lo explicaron y añadieron mucho más. Observemos primero el pasaje de Ezequiel 28, comenzando con el versículo 1, Ezequiel 28, versículo 1. En el versículo 5 se describe al príncipe humano de Tiro como alguien rico, rodeado de una belleza perfecta, que dice en su vano corazón, soy un Dios y me siento en el templo de Dios. Eso está en el versículo 2. Este príncipe de Tiro es representado como el tipo humano del supermalvado, cuyo siervo y representante era en realidad de Satanás, el diablo. Luego, el tipo humano se eleva repentinamente al antitipo satánico en el versículo 12, donde dice, Hijo de hombre, eleva un lamento o un canto fúnebre sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor eterno, ves salir el sol, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Has estado en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta, la obra de tus tablas y de tus flautas, que indicaban música, fue preparada el día de tu creación. Ahora bien, observen que esto no se refiere al príncipe humano de Tiro, sino al rey sobrehumano. Era un ser creado. Dios jamás diría de ningún ser humano que encierra la suma total de la sabiduría, la perfección y la belleza. ¿Qué era entonces originalmente este gran ser creado? Continuemos con el versículo 14, tú eres el Caribe ungido que cubre, y yo te he puesto alma. Esa es la respuesta de Dios. Y en Éxodo 25, versículos 17 al 20, Éxodo 25, versículos del 17 al 20, encontrarán la descripción del trono de Dios en el cielo, desde donde gobierna todo el vasto e ilimitado universo. En este trono hay dos querubines, superarcángeles, cuyas alas extendidas cubren el trono. Este personaje es, entonces, el antiguo Lucifer, quien previamente había estado en el trono mismo de Dios del universo, el gobierno de Dios. Tenía amplia experiencia en la administración del gobierno de Dios. Pero aquí se le describe como terrenal. Continúa diciendo, estabas en el santo monte de Dios. Andabas entre las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad, es decir, anarquía o rebelión. Entonces Dios le atribuye violencia, pecado, corrupción y perversión, diciendo que es pervertido en todos sus caminos, incluso en su música, que se volvió orgulloso, lleno de vanidad, y que su corazón se enalteció por su belleza. Y en el versículo 17, el espíritu inmortal Antítesis desciende una vez más al tipo humano del príncipe humano de Tiro. Ahora bien, este mismo antiguo arcángel también se menciona en el capítulo 14 del libro de Isaías. Y aquí, comenzando con el versículo 4, Isaías 14, versículo 4, se encuentra un cántico de burla contra el rey de Babilonia. Observen esta asombrosa explicación del origen de Satanás el diablo. Luego, como en Ezequiel 28, en el versículo 12, Ezequiel 28, versículo 12, el tipo humano, el rey humano de Babilonia, se eleva al antitipo. El que se convirtió en Satanás, ¿cómo has caído del cielo? Oh Lucifer, hijo de la mañana. Aquí, su nombre original como arcángel perfecto recibe el nombre de Lucifer, que significa estrella brillante de la mañana, portador de luz y verdad, o estrella resplandeciente del amanecer. Y así continúa, ¿cómo eres tú, que debilitaste a las naciones? Porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo,
levantaré mi trono sobre las estrellas o ángeles de Dios. Me sentaré también en el monte de la congregación a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo, o quizás una mejor traducción, seré el Altísimo, seré Dios, ahora sin cita. Observen que este antiguo arcángel había sido puesto como gobernante sobre los ángeles para administrar el gobierno de Dios sobre la tierra. Tras su creación, poseía amplia experiencia en la administración de dicho gobierno. Pero dijo, subiré al cielo. Así que estaba debajo del cielo y aquí en la tierra. Tenía un trono, pero estaba aquí en la tierra. Y dijo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas o los ángeles de Dios. Su trono ya estaba exaltado por encima de los ángeles que estaban aquí en la tierra, aquellos que habían entrado en su guerra de agresión y rebelión con él. Ahora iba a exaltar su trono por encima de los ángeles de Dios en el cielo. Iba a invadir el cielo de Dios, derribar a Dios del trono de todo el vasto universo y se haría Dios y gobernaría todo el universo. No se conformaba solo con esta pequeña tierra. Recapitulando, hemos cubierto el relato bíblico de la prehistoria, anterior a la presencia del hombre sobre la tierra. La tierra fue creada según la Biblia por el Creador, Dios. Fue una creación perfecta. Los ángeles gritaron de alegría. La tierra fue poblada por ángeles. Hubo gobierno, fue el gobierno de Dios al principio, y hubo un trono en el que Dios colocó al gran arcángel Carib Lucifer. Hubo felicidad, paz mundial y alegría que llenó toda la tierra mientras el gobierno de Dios estuvo bajo su administración. No sabemos cuánto tiempo duró. Pero el gran Lucifer permitió que su belleza y perfección lo llenaran de vanidad, deseo de gloria propia, egocentrismo y exaltación personal. Se puso celoso, envidioso del mayor poder de Dios sobre todo el universo. Llegó a resentir la autoridad de Dios sobre él. Él conspiró con sus ángeles para organizar un ejército invasor que se abalanzara sobre el trono mismo de Dios y tomara el gobierno del universo. Amigos míos, ven aquí el origen de la naturaleza humana. La vanidad, el egoísmo, el resentimiento hacia la autoridad, los celos, la envidia, el odio, el instinto competitivo, preocuparse solo por uno mismo, sin preocuparse por los demás. Lucifer ya no era un portador de luz y verdad. Ahora era un adversario, un competidor, y ese es el significado de su nombre actual, Satanás. Sus ángeles se convirtieron en demonios, pervertidos en actitud, conocimiento y pensamiento. Satanás es el autor de la música pervertida que ahora inunda esta tierra. Ahora, retrocedamos a Génesis 1, versículo 2, Génesis 1, versículo 2, y la tierra estaba, es decir, se volvió desordenada y vacía. Las palabras hebreas significan caótica y confusa. En 6 días, Dios reformó la faz de la tierra. En el Salmo 104, versículo 30, leemos, Tú, Dios, renuevas la faz de la tierra. Ahora, este mismo y emocionante conocimiento fundamental sobre el propósito de la vida humana aparecerá con más detalle, y lo he podido compartir aquí, en la revista La Pura Verdad. Es absolutamente básico, la dimensión y el conocimiento que faltan. Necesitan leerlo. Hace tiempo, la gente de la Enciclopedia Británica envió una carta informando sobre la asombrosa explosión del conocimiento. Declaraba que el conocimiento científico de la humanidad se había duplicado entre 1948 y 1960. Otras fuentes nos indican que el acervo mundial de conocimiento se duplicó de la década de 1960 a 1970. Pero los problemas y males del mundo se duplicaron en esa misma década. Amigos, necesitan comprender la aterradora razón. He dicho muchas veces que los periódicos, otras revistas, la radio, la televisión, los noticieros y los documentales informan, describen los acontecimientos y las condiciones, pero no logran comprender, explicar el porqué, las razones ni las soluciones. Ese es el vacío de conocimiento, amigos míos, que la pura verdad ha venido a llenar.
Necesitan la pura verdad. No hay otra revista como esta, les ofrece datos esclarecedores que pueden ser cruciales para ustedes. Porque el gran problema que enfrentamos hoy es la supervivencia. Solo la pura verdad te brinda el verdadero significado, la comprensión, las respuestas, las soluciones y la tranquilidad que necesitas. Nuestras fuentes y recursos están en todo el mundo. Nuestras oficinas en las principales ciudades del mundo cuentan con nuestros propios editores, investigadores, escritores y fotógrafos regionales con amplia experiencia. No solo nos apoyamos en los 3 principales servicios de prensa, Associated Press, UP y Reuters, cuyos teletipos nos traen las noticias en tiempo real, las 24 horas del día, igual que en periódicos y estudios de radio. Además, enviamos a nuestros propios equipos de noticias cualificados a todo el mundo para brindar a nuestros lectores información vital e instantánea, con imágenes a todo color, el verdadero significado exclusivo para los lectores de la pura verdad. Estos problemas mundiales, sociales, familiares y personales están aumentando de forma alarmante y sin embargo, las respuestas escapan al ámbito científico o gubernamental. Nadie puede comprender el verdadero significado de estas tendencias aterradoras y en rápida aceleración sin comprender el propósito que se está forjando aquí abajo, el propósito para el cual se creó esta tierra, el propósito para el cual la humanidad fue puesta aquí, amigo mío. Conocerás toda esa historia en la pura verdad. Solo tiene que enviar su nombre y dirección y solicitar la pura verdad. No hay costo de suscripción. Se la enviaremos de inmediato. Simplemente envíe su solicitud al apartado postal Herbert W. Armstrong 111, Pasadena, California. Hasta la próxima, adiós, amigos. Ya han escuchado El Mundo de Mañana con Herbert W. Armstrong, patrocinado por la Iglesia de Dios Universal, para la literatura que se ofrece en este programa. Envíen sus solicitudes junto con las siglas de identificación de esta estación a Herbert W. Armstrong, apartado postal 111, Pasadena, California 91123.